¿Quién es como tú, que siendo Dios, supremo Rey, dejaste gloria y majestad a cambio de pesada cruz? Oh, ¿quién como tú? ¿Quién es como tú, que pudo mi alma rescatar? Me hirió el pecado y fui a Jesús. Yo era ciego y hoy veo la luz. Oh, oh, ¿quién como tú? Es incomparable tu perdón, incansable tu precioso amor. Toda gloria sea dada a ti, no hay otro igual, no hay otro igual. Santo, 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 mi Jesús, digno el Cordero de la cruz. Toda gloria sea dada a ti, no hay otro igual, no hay otro igual. Es incomparable tu perdón, incansable tu precioso amor. Toda gloria sea dada a ti, no hay otro igual, no hay otro igual. Santo, 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 mi Jesús, digno el Cordero de la cruz. Toda gloria sea dada a ti, no hay otro igual, no hay otro igual. Gracias, Señor. Gracias por este momento de adoración tan hermoso. Gracias porque tú sigues hablándonos y sigues obrando tu buena voluntad en medio de tu pueblo, Señor. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles. Más que sean Hechos de los Apóstoles, son hechos de Dios por medio del poder del Espíritu Santo, ya que Dios habló por boca de los profetas que iba a hacer levantar un pueblo, una iglesia, y que esa iglesia iba a ser una iglesia constituida por medio del poder de Dios. El libro de los Hechos fue un escrito desarrollado por Lucas, escrito por Lucas, el autor del tercer evangelio. Es una continuación de esa narrativa de Lucas. Fue quien más material escribió en el Nuevo Testamento. El llamado médico amado y compañero de Pablo. La palabra lo habla ahí en Hechos capítulo 16, versículo 10. Fue también el primer historiador de los comienzos de la iglesia. El
el médico amado llamado Lucas. Eh, Dios permite por medio de estos instrumentos, Dios permite por medio de estos instrumentos dejarnos una narrativa donde Dios sigue hablando, porque Dios hace obra de maneras poderosas y misteriosas. Nos deja su evangelio, nos deja escrito, para que ese escrito nosotros lo hablemos, lo pronunciemos entre la iglesia y aún así hay vida en medio, por medio de estas palabras que fue depositada en los apóstoles y en esos instrumentos como lo fue Lucas. Este libro es a menudo llamado Hechos del Espíritu Santo, porque así debe ser, Hechos del Espíritu Santo, Hechos de Dios. Al Espíritu Santo se lo menciona más de 50 veces en este libro, mis hermanos. Tremendo. Más de 50 veces se menciona el Espíritu Santo. Acá el Espíritu Santo toma control de la iglesia. El Espíritu Santo empieza a obrar una restauración sobre la iglesia, sobre el pueblo, a unir la iglesia, a levantar un pueblo, a constituir esa iglesia primitiva, esa iglesia que Dios quiere levantar en este tiempo, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras torpezas, porque somos torpes, somos débiles, pero Dios se hace fuerte en nuestra debilidad y nos enseña el camino a través de su palabra para que seamos instrumentos para la gloria de su nombre. Entonces, es un libro donde se menciona muchas veces el nombre del Espíritu Santo, particularmente en relación al bautismo con el Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo y a ser guiados por el Espíritu Santo. Tres cosas importantes: la relación, el bautismo y el ser llenos, al ser guiados. Entonces, esa relación, ese bautismo y el ser llenos y el ser guiados nos habla de una iglesia que se deja totalmente, se puede decir, instruir por medio del Espíritu Santo. La iglesia que está dispuesta. Y esa es la iglesia primitiva que Dios levantó en aquel tiempo. Hechos comienza con el segundo relato que hace Lucas de la ascensión del Señor y termina con la estadía de Pablo en Roma como prisionero. Cubre bíblicamente un periodo de más de 30 años. Este libro se desarrolló en una historia verídica por medio de los siervos e instrumentos de Dios, por medio de sufrimientos, de penurias, de persecución, y vemos el poder de la restauración que hace el Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo en una forma sorprendente como no se ve en los otros libros. Entonces, Dios quiere hablarnos hoy por medio de esta palabra. Este libro tiene una gran importancia porque es el único relato inspirado del comienzo de la iglesia. Es la obra inicial de esa iglesia primitiva. Y clarifica algunas referencias históricas en las epístolas paulinas. Su lugar en el canon del Nuevo Testamento lo identifica como el puente entre los evangelios y las epístolas. Es el principal libro de texto para el estudio de los principios misioneros.
también para la defensa de la fe. También vemos que se trata al Espíritu Santo en una importancia total. La persona y la obra del Espíritu Santo es primordial. Y los métodos y los temas de la predicación cristiana aparecen fundamentales en esta hermosa escritura de Hechos. De hecho, se puede dividir de la siguiente manera. Primero, la iglesia que espera, en el capítulo 1. Segundo, desde el Pentecostés hasta la conversión de Saulo, en el capítulo 2 al 8. Desde la conversión de Saulo hasta el primer viaje misionero que tiene este instrumento. Primer viaje misionero que aparece en el capítulo 13 y 14. También nos muestra el concilio de Jerusalén. Nos muestra las bases, las bases, sí se puede decir, las bases de la iglesia, las columnas de la iglesia. ¿Quién eran? Pedro, Jacobo y Juan. Instrumentos que Dios levantó para establecer bases en aquella iglesia primitiva. Muestra el segundo viaje misionero del apóstol en el capítulo 15 y en el 18. El tercer viaje misionero también 18 al 23 y en el capítulo 21. Y también nos muestra cómo en Roma Pablo es tomado prisionero. Entonces, Dios nos muestra a través de Hechos de los Apóstoles un mensaje hermoso, hermanos. Y quiero que iniciemos con ese estudio de la historia de la iglesia. Entonces, detallando los principales fundamentos que Dios optó por tener como la iglesia, la cual era constituida por un orden. Entonces, en el primer tratado dice el capítulo 1, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, y esto lo enseña el Señor a través de este instrumento en Lucas, ¿sí? El que está titulado por nombre de él. Hasta el día, en el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, está después de los 50 días que estuvo el Señor, apareció y instruyó a los apóstoles, que aquellos estaban pescando, habían vuelto a las redes, ¿cierto? Se habían vuelto a las redes, aun cuando el Señor se les había aparecido después de resucitar. Acá nos habla hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Acá empezamos ya en el segundo versículo a hablar del Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido. Fíjese que el Señor constituye instrumentos para la gloria de su nombre a la manera de Él. A la manera de Él, o sea, Él escoge en sus discípulos. Él escoge sus discípulos para que esos discípulos sean instrumentos que lleven una marca. Y esto es algo tremendo, mis hermanos, porque tú y yo somos marcados. Así como el anticristo va a marcar y va a sellar a los suyos, nosotros desde antes de la fundación del mundo ya estamos sellados, ya somos marcados. ¿Cómo le parece a usted eso, mi hermano? Increíble, ya estamos marcados, estamos sellados por medio de el Espíritu Santo. Es decir, que usted y yo tenemos un sello de Dios.
un sello de Dios. El Espíritu Santo nos ha escogido. Dios nos ha escogido y por medio del poder de su Espíritu Santo nos ha dado vida. Nos ha dado vida. Nos ha dado algo, hermanos, que es supremamente valioso, que nosotros muchas veces escatimamos. Porque ¿cómo nosotros podemos merecer algo tan hermoso y tan grandioso como es la salvación y la misericordia de Dios? ¿Cómo Dios escogió a sus discípulos? ¿Cómo Dios hizo algo tan tremendo? Y es que Dios nos muestra a través de su palabra que Él escoge a sus discípulos a su manera. Él escoge a sus discípulos a su manera. En Marcos Dios nos muestra que Jesús llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuvieran esos 12 que autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera los demonios. Escogió a Simón, un hombre que era iracundo, un hombre que tenía, que guardaba el cuchillito ahí debajo de la túnica, amarrado, ahí lo tenía. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando fueron a capturar a Jesús, ¿qué fue lo primero que él sacó? Un Dios te bendiga. No, sacó fue su cuchillo y fue cortándole la oreja al soldado. Y Dios lo escogió. Escogió a este hombre, a Jacob, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo. Mm. Y Dios los escogió. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, instrumentos que Dios levantó. Y Dios escogió a Judas, Judas Iscariote, el que lo entregó. Entonces Dios hace de una manera tremenda. Eso tú lo ves ahí en Marcos capítulo 3 versículo 13, dice, y los llamó al que él quiso, para que estuviesen con él. Y empieza a decir que a ellos les da autoridad, que a ellos les da todo. O sea, es algo sobrenatural lo que Dios hace, mis hermanos. Y dice acá, en el versículo 3 de Hechos, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué hace el Señor? Da instrucciones. El Señor sigue estableciendo, aún después de muerto, de resucitado, empezó 40 días a discipularlos, a estar con ellos. Vamos a estar acá 40 días más. El número 40 es de desierto, de prueba, de aprobación, de fuego, eh, de pasar un tiempo con Dios. Tiempo de prueba, tiempo de enseñanza. Dios estuvo con ellos, hablándoles acerca del reino, estableciendo el reino de Dios, dejándole a ellos mandatos para que ellos pusieran por obra todo. Dice, estando juntos les mandó en el 4 que
no se fueran de Jerusalén, no se fueran de qué, de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Eso que Dios a través de él dijo yo, y id por el mundo y predicad el Evangelio, ¿cierto? Les dijo así cuando el Señor estaba ascendiendo hacia el cielo. Pero lo tremendo acá es que les dice que no se vayan porque es que hay un orden. Dios necesita un orden y el orden de la iglesia es que antes de tú ir a predicar, antes de tú ir a abrir tu boca, necesitas que tu boca sea llena del Espíritu Santo. Tu boca sea llena de Dios. Tu boca tenga el fuego de Dios. Hayas pasado por una instrucción de Dios, hayas pasado un proceso, como pasaron a estos instrumentos. Esos 3 años que anduvieron con Jesús formándose, probando el corazón de ellos, preparándose, sacando de ellos lo que no servía, implantando en ellos el reino, fue para que ese fundamento de la iglesia primitiva fuera establecido verdaderamente y no superficialmente. Por eso el Evangelio nos ha alcanzado hasta hoy, por aquellos que con fervencia, con furor, con entrega, dieron su vida para que ese mensaje perdurara aún hasta hoy. Entregaron su vida hasta la muerte, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Entonces había una promesa, un orden, la cual les dio: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Porque acá nos detalla que el reino de Dios es algo espiritual. Ellos esperaban algo que natural. Esperaban que Roma se desapareciera y que viniera Jesús montado en un caballo y lo sacara corriendo al ejército romano y a los emperadores y todo eso. No. Porque el reino de Dios es en el Espíritu. Y ellos no entendían, no comprendían cómo tenía que ser el trasfondo. Por eso hoy vemos una mezcla en que la iglesia quiere meterse en el mundo político y no tiene nada que ver con la política, sino tiene que ser en el mundo espiritual. La transformación es espiritual. La transformación de la iglesia es espiritual, no natural. Por eso el Señor decía: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Nosotros debemos estar puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, siguiendo las cosas del Espíritu. Pensando que restaurarás, diciéndole los discípulos, pensando que el Señor iba a restaurar el reino a Israel. Y él dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Porque es que, mis hermanos, el reino se establece en nuestras vidas cuando nosotros empezamos a seguir las instrucciones de Dios, cuando empezamos a pasar el proceso, cuando entendemos los planes perfectos de Dios en nuestra vida, primeramente, antes de yo ir a imponerle a los demás
qué tiene que hacer y cómo tiene que vivir y cómo tiene que vestirse y cómo tiene que comportarse y cómo tiene que actuar. Antes de yo meterme en la vida de los demás, yo tengo que poner la vista en mí y empezar a someter mi vida hacia el reino de Dios, hacia el establecimiento de su plena voluntad en mi vida. Necesito yo pasar el proceso, necesito yo ser transformado, necesito poner yo mis ojos en la voluntad perfecta de Dios. Por eso sí les dijo, vayan y hagan discípulos, pero les dio una instrucción, pero tienen que quedarse junticos ahí en Jerusalén y esperen la llenura del Espíritu. Y acá dice algo tremendo en el 8, pero recibiréis poder. ¿Qué les dijo? Van a recibir el poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí sí que, cuando haya venido el Espíritu Santo, ¿qué? Me seréis testigos. Ve usted que sin ser llenos del Espíritu Santo no podemos ser verdaderamente testigos. Se da cuenta que no podemos ser verdaderamente testigos, o sea, podemos hablar y predicar. Puedo hablarles mucho, mis hermanos, a ustedes aquí, pero si ahorita se acaba la predicación y me pongo a pelear con mi esposa y la cojo a golpes, o salgo y trato mal a mis vecinos y predico muy bonito y canta muy bonito el hermano Moisés, pero ojalá nunca se bajara del púlpito, nunca se bajara de ahí el hermano Moisés, porque cuando se baja sus hechos hablan más fuerte que sus dichos. Es terrible, mis hermanos, y eso suele pasar, porque muchas veces nosotros hablamos de más, pero no vivimos. Decimos tener paciencia, y hermano, nos dicen algo y no tenemos esto de paciencia. Decimos, no, yo soy humilde, humilde, y nos dicen, venga, mi hermano, présteme esto o haga esto. Y no, pero yo no hago eso porque, o se me siento re mal internamente, me siento como lo peor, es porque no hay humildad en mí. No hay humildad. Y muchas veces, hermanos, somos, somos hipócritas. Y esa palabra hipócrita viene del teatro, de hipócrisis, que trataban de que ellos se ponían una máscara y actuaban lo que no eran. Entonces, esa hipocresía, ese significado nos hace muchas veces decir, hermano, algo tremendo. O sea que muchas veces nosotros somos tremendos actores. Somos tremendos actores porque actuamos hipócritamente para las personas, pero Dios, que todo lo ve, nos ve cuando nosotros actuamos con esas intenciones incorrectas. Cuando vemos que nos ponemos así y nos sentimos así mal, entonces dice, no tienes humildad pequeño, todavía te falta más fuego, porque va a venir sobre ti la llenura del Espíritu, vas a recibir poder y vas a ser mi testigo. Y aún, como la misericordia de Dios, que aún hemos sido testigos y no hemos sido así llenos del poder de Dios, que si Dios nos ha limpiado de muchas cosas y que Dios nos ha dado muchas cosas, sí, hermanos. Pensando por mí, Dios me ha quitado a mi hermano muchas cosas que tenía yo aferradas a mi corazón. Pero falta más, pero falta más. ¿Aún más, Señor? Sí, falta más, hijo. Tienes que agachar más la cabeza, más humildad, más sencillez, más disposición. Menos de ti, más de mí en ti. Eso es lo que Dios quiere. Porque vamos a ser revestidos de ese poder.
Entonces ahí vamos a ser testigos. Ahí van a ser testigos ustedes allá en Fontibón, allá en La Cabaña, allá en Atahualpa, allá en el refugio. Y entonces después me van a ser testigos ahí en Bogotá, en Colombia y en cualquier parte del mundo, hermano. Pero tenemos que ser revestidos. No andando con religiosidad ni amargura, no, sino vamos a ser testigos, llenos de gozo y del amor de Dios, soportando. Es que esa es la palabra, a veces decimos, ay, sí, soporto, yo soporto esto, pero cuando empiezan las pruebas, soportándolo todo, sufriéndolo todo, como dice esa carta a los Corintios, no es fácil, mis hermanos. No es fácil soportar las cosas. No es fácil que te saquen de tu zona de confort. No es fácil. Que te muevan de donde tú te sientes bien y cómodo. No es fácil, mis hermanas. Debemos aprender a negarnos a nosotros mismos y aprender a tomar el yugo y la carga ligera. Es un yugo y una carga que ligero que el Señor nos ofrece. Nosotros debemos aprender con todo nuestro corazón. Debemos aprender a llevar esa carga ligera y ese yugo. No os turbéis. No os turbéis. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Eso es algo tremendo. O sea, este es el mejor apoyo. Dice, no, yo estoy con vosotros. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Yo lo pude hacer y yo deposito en ustedes algo que es el Espíritu Santo, y por medio de ese Espíritu Santo ustedes también van a vencer el mundo y van a ser testigos. Porque ya no va a ser el espíritu de ustedes, sino va a ser el espíritu mío en ustedes, para que sean testigos. Y dice ahí en el 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Por eso la segunda venida va a venir en una nube, hermanos, con poder y gloria. Y ahí, hermano, el Señor descenderá con poder. Así como lo vieron los apóstoles, nosotros lo vamos a ver descender con poder. Todo ojo le verá. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios, el fundamento de la iglesia, debe ser claro. Y es que el testimonio tiene que levantarse. La iglesia tiene que fundamentarse en él. El poder de Dios tiene que desatarse en medio de esta iglesia que Dios está levantando en este tiempo. El poder de Dios tiene que venir sobre tu vida y sobre mi vida y transformarnos verdaderamente para que seamos esos testigos, para que seamos esos instrumentos. Dios empezó a establecer esa iglesia. Dios empezó a levantar esos instrumentos. Como habla ahí en Hechos, capítulo 6, versículo 1, dice, en aquellos días, cómo crecería el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Oiga, los que servían a la mesa, ¿cómo eran? Llenos del Espíritu Santo. Es una iglesia llena, llena del poder de Dios. O sea, que el que estaba sirviendo ahí, el diácono, el instrumento, no era el hermanito mal geniado que lo vaciaba el hermanito que llegó tarde, o que siéntese allá, hermano, o esa silla no sé qué, o la muévase acá, tal. Como muchas veces nosotros vemos los diáconos en las iglesias, enfurecidos, bravos, mal geniados. No, acá estos hombres estaban como llenos del Espíritu Santo, porque es que los pastores tenían los instrumentos que Dios estaba levantando en ese tiempo, tenían que estar buscando el alimento, inquiriendo en la palabra, buscando en el secreto al Señor. Por eso hay un orden, Dios estableció un orden en aquella iglesia. Y esos instrumentos, todos habían sido procesados. Por eso la iglesia primitiva era una iglesia poderosa, llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo. Una iglesia que a través del testimonio predicaba lo que Dios quería hacer. Y era que todos fueran atraídos al Señor. Fueran atraídos por medio de las vidas transformadas. Dice ahí en el capítulo 2, en el versículo 46, y dice, y perseveraron unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Oiga, hermanos, se la pasaban ellos, ¿dónde? Reunidos, convocados, congregándose, orando, intercediendo, compartían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Oiga, hermano, no hay nada más hermoso que uno comerse un pan con alegría y sencillez de corazón. Yo me he comido platos muy costosos y supremamente caros, pero a veces con mal genio porque digo, no, peleando o haciendo lo otro, o discutiendo, o recibiendo llamadas así tristes, cosas así. He comido a veces tremendos platos y con pensamientos en cosas que no edifican, y con pensamientos en las preocupaciones, con pensamientos en lo que voy a hacer, y uno no tiene sencillez en el corazón, no tiene alegría. No hay nada como comerse uno un pan con un vaso de chocolate y uno estar contento, feliz, compartiendo. Esto es lo que hacían ellos. Ellos iban a las casas y compartían el alimento, compartían, estaban juntos. Dice acá, alabando a Dios. Porque es que ellos estaban con alegría y sencillez de corazón. O sea, acá no había apariencia, mis hermanos. Acá no había ninguna apariencia. Lo compartían con alegría y sencillez, pero agrega algo tremendo que es de corazón. Y dice acá, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, o sea, no con algunos. Acá no hay una rosquita, que estos son los de la alabanza, y que no, que la rosquita aquí es los ministros, sino acá había, todo el pueblo compartía y todo servía. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No había planes de evangelización, métodos humanos de cómo conquistar las naciones, cómo conquistar tu barrio, cómo, no, sino Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, transformaba esas vidas, y esas vidas
eran atraídas a Dios no por la muchedumbre de palabras, por la multitud de palabras necias, por la mucha palabrería, sino por la vida que veían en ellos. Es algo tremendo, mis hermanos. El poder transformador de Dios, yo te lo digo de todo corazón, mi hermano, tú puedes hablar muy hermoso y puedes orar, mujer, puedes orar mucho, mujer, muy hermosa tu oración, pero si no tienes vida, si no tienes hecho, no sirve de nada, estamos perdiendo el tiempo. Tengo que pedirle a Dios, Dios, transforma mi vida, que yo no tenga que abrir mi boca, sino que los demás vean en mí que estás tú. Y que tú añadas a este grupo, a esta sintonía acá en Meet, aquí o en el que escucha este mensaje, el que está escuchando este mensaje sea añadido, no a una congregación, no a un lugar, sino añadido al redil del pastor, añadido a tu reino, Jesús. Entonces vemos la transformación que Dios hacía por medio de esta iglesia. Entonces, el fundamento de la iglesia, el orden de la iglesia. Dios empezaba a organizar y podemos pasarnos aquí, hermano, toda la noche, toda la vigilia en este libro. Bueno, porque es algo tremendo, es algo sobrenatural, como Dios organizaba. Y en el capítulo 4, versículo 11 dice la palabra: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. A Dios la Virgencita María, a Dios el santico de allá de la vereda, no. Solamente por medio de Jesús, Él es la piedra angular, es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de esa iglesia primitiva, es el edificador. Por medio del Espíritu Santo, Dios nos está edificando. ¿Sí? El que fue desechado hoy es la cabeza de muchos. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos fortalecernos en Dios. Empezar a entender el plan y propósito de Dios. Dios estableció a los apóstoles, ministros, columnas, baluartes de la verdad. Escogió a sus discípulos. Vemos cómo Dios pudo hacer algo sobrenatural sobre estos instrumentos. Transformó sus vidas, transformó sus corazones. Ellos estaban en su mundo, así como tú y yo estábamos. Por eso Él pasó pruebas, pasó dificultades. Esos apóstoles, de igual modo, bebieron de esa copa, pasaron pruebas, dificultades, adversidades. Como tú y yo vamos a pasar esas, y hemos pasado dificultades, porque debemos que tener un sello. Debemos pasar por el fuego, y tenéis, después de pasar por esas pruebas, entonces seréis llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, y van a ser mis testigos, mis hermanos. Así es, tenemos que ser testigos.
en todo lugar donde Dios nos ha puesto. Vas a ser testigo, y el primer testigo que va a ser tu marido, va a ser tu hermano, va a ser tu hijo, de que tu vida verdaderamente ha sido transformada, porque no hay apariencia de piedad, sino hay una genuina vida de Dios en ti. Entonces toda hipocresía, toda máscara va a desaparecer y seremos llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, les bendigo en esta noche. Continuamos orando, continuamos clamando a Dios, continuamos en intercesión, continuamos dispuestos, siempre dispuestos. Sea la hora que sea, debemos estar siempre dispuestos, mis hermanos, glorificando el nombre de Dios, exaltando el nombre de Dios. O sea, la hermanita que está por aquí dirigiendo, puede colocar una canción, la canción de Discípulos de Marcos Vidal, por favor, que la pueda colocar después de la oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Padre. Queremos ser instrumentos en tus manos. Queremos ser instrumentos en tus manos. Gracias te damos, porque tú eres bueno, grande y misericordioso. Sigue estableciendo instrumentos, sigue estableciendo discípulos, sigue levantando, Señor, instrumentos que puedan glorificar tu nombre y exaltar tu nombre. Gracias te damos por esta palabra. Gracias por hablarnos a nuestra vida. Gracias, Señor, porque en los que están conectados aquí, tú nos has hablado, Señor, a cada uno de nosotros, para que sea honrado y glorificado tu nombre, Señor. Para que nosotros, como vasos e instrumentos, verdaderamente seamos testigos. Y un testigo habla aquí en el original aquel que es igual, que lleva vida. Un discípulo, aquel que es igual que su maestro, que busca llevar el carácter de su maestro. Por eso ayúdanos, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos. Gracias, mis hermanos, por este momento tan hermoso, por estar unidos, por estar orando. Seguimos conectados, seguimos orando, seguimos clamando. Y la hermanita que por favor pueda poner la canción no se llama Discípulos, se llama Cristianos. La canción se llama Cristianos y es de Marcos Vidal. Mis hermanos. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Aquel que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera
Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere